Muy buena tarde, traders. Les damos con mucho gusto una ocasión más. Este día miércoles 8 de abril. Estamos aquí, esta ocasión en un video pregrabado, ya que, como les habíamos comentado por el canal de Telegram, no hemos tenido la oportunidad de hacer sesiones en directo porque la plataforma de YouTube está fallando. Nos imaginamos que tiene que ver con esta situación de que hay muchas personas en casa y por lo tanto hay como mucha demanda de la plataforma. Entonces no hemos podido hacer emisiones en directo, pero estaremos trabajando en hacer estos videos preferiblemente de manera diaria. Y si no, pues bueno, en los días que ya teníamos determinados de emisiones en directo, es decir, lunes, miércoles y viernes. El día de hoy solamente queremos hacer una pequeña actualización sobre lo que ha estado pasando en los mercados y qué es lo que estamos observando, específicamente en tres gráficas, en oro, en EuroCAD y en GBP/USD, ya que se nos hacen tres gráficas que son representativas de los movimientos que se están dando y también son tres gráficas que en este momento, perdón, sí podemos analizar. ¿A qué me refiero con esto? Si pasamos a una gráfica como por ejemplo GBP/JPI, que de hecho, o sea, vamos a analizar un GBP el día de hoy, pero comparado con GBP/JPI, tenemos que GBP/JPI se encuentra en una zona de poca información. Vamos ya a ver cuál es la diferencia con GBP/USD en cuanto lo veamos, en cuanto observemos la gráfica, pero en- se nos hacen, como les comentamos, estas tres gráficas, oro, GBP/USD y EuroCAD, tres gráficas representativas de los movimientos de esta temporada. Y también son gráficas que en este momento se pueden analizar sin complicaciones mayores. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, pasemos primero a oro. Ya saben que es una de las gráficas que más nos gusta analizar y también es una de las gráficas que más ha sido afectada por la situación actual. Primero que nada, tenemos esta caída importante que les vamos a marcar en este momento. Toda esta caída que comienza, vamos a ver, comienza el día 11 de marzo y terminó el día 24 de marzo, es decir, fue un movimiento de 13 días. No solamente la caída, sino también la recuperación, pero podemos ver que es un movimiento muy interesante. ¿Por qué? Porque venimos de una tendencia alcista desde el año pasado. Bueno, de hecho comenzó desde el 2018, pero en sí la subida importante comienza por ahí de diciembre de 2018, inicios de 2019, y vemos ya esta última subida que tenemos por aquí, o bueno, no última, sino la primera gran subida que comienza en mayo del 2019. Entonces, nos encontramos en este ambiente de tendencia alcista fuerte para el oro desde mayo del 2019, donde hemos visto que en este tiempo ha subido 4.000 pips, 4.300 pips en valor, es decir, 34% el valor del oro en 292 días, menos de un año, lo cual, bueno, es un crecimiento muy, muy importante, pero esto contrasta muchísimo con esta caída que tuvimos aquí, que fue una caída de 15%, es decir, 2.500 pips en solamente 10 días, que de hecho la primera vez que tocó el punto más bajo fue en 7 días. Entonces, en realidad estamos hablando de una caída del 15% en solamente 7 días, cuando tuvimos toda esta subida, que es una subida muy amplia, es decir, comparado a otras paridades, esta subida ha sido muy grande, sobre todo en el tiempo, que como les comentamos, 300 días, menos de un año. Pero, como les comentábamos también, contrasta muchísimo con esta caída que tuvimos en solamente 15 días, perdón, 7 días. Eh, ¿A qué se debió esto? ¿Cuáles son las implicaciones que tendremos a partir de ahora con esta caída? Bueno, tenemos que tener muy en cuenta lo que ya les hemos comentado en videos anteriores. Les está apareciendo en la parte de arriba la sugerencia para ir a ver uno de nuestros videos en los que hablamos de eso, que el oro es una paridad refugio o es un activo refugio, sobre todo cuando no hablamos de forex o de inversiones en derivados, sino que hablamos de oro como tal, la materia prima. La gente en momentos de crisis tiende mucho a comprarlo, por lo tanto aumentar la demanda y como el mercado sigue las reglas de suministro y demanda, pues entonces el precio tiende a subir. ¿Qué pasa aquí?
que desde inicios del año tenemos toda esta situación que se dio entre Irán y Estados Unidos, en la cual se estaban lanzando amenazas de un lado al otro y, exagerado o no, se tenían todas estas preocupaciones de una posible guerra o de solamente ataques o de sanciones económicas. Entonces, esto pone en nervios a los inversionistas. Por lo tanto, buscan refugios económicos. Uno de los más importantes de estos refugios económicos es el dólar, pero como el dólar era precisamente una de las monedas que se veía amenazada, el segundo activo refugio más confiable sería el oro, por lo tanto. Entonces, ¿qué sucede? El oro comienza a ganar mucho valor por todo esto y encima, después, como un mes después, porque esto que pasó con Irán fue por ahí de inicios de enero, un mes después se comienza a tener este miedo por la crisis de la pandemia. Entonces, esto otra vez hace crecer al oro en precio. ¿Ok? Así que si sumamos las partes, hablando de si estamos en un mercado que de por sí estaba alcista, y luego tenemos esta crisis de Irán-Estados Unidos, y luego tenemos esta crisis de la pandemia, estamos teniendo que el precio está muy, muy presionado a la alza. Si recordamos, el camino, digamos, natural del precio es ir haciendo expansiones y contracciones. Es decir, esto en una tendencia normal, como lo que habíamos estado teniendo. Si nos alejamos, alejarnos, podemos ver que habíamos estado teniendo subidas, seguidas de bajadas, subida, descanso, subida, descanso, subida, descanso. Pero después de toda esta situación de crisis, solamente hemos tenido subidas seguidas de caídas. ¿Ok? Veamos, inicio de 2020, subida ininterrumpida hasta que tenemos una caída. Después subida hasta que tenemos una caída. Pueden ver que no son contracciones naturales, es decir, no estamos viendo una contracción o un pullback lento, como por ejemplo lo veríamos acá atrás. Veamos, tenemos que subida y luego la contracción, o al menos el momento en el que se detiene, son 10 días. Bueno, si lo medimos desde acá, son 17 días de contracción. Luego esta caída de aquí tenemos 38 días de contracción. Ok, ¿qué es lo que observamos en este año, en el 2020? Esta primera caída que tuvimos fue de 5 días, ok, un poco normal, pero ya de aquí comenzamos a ver caídas más cortas, 4 días, esta caída de aquí, bueno, fue una contracción 2 días. Es decir, hemos estado teniendo muchísima presión alcista y las caídas no han sido suficientemente largas para alivianar al mercado, por así llamarlo. Esto, como siempre les comentamos, en los videos o en los directos explicamos todo muy por encima, porque, bueno, solamente queremos esparcir, digamos, esta información, pero si ustedes desean entenderlo, se necesita muchísima más capacitación, ya que, como les digo, son términos distintos, hay que entender muchísimas cosas que suceden, pero aquí solamente les damos la versión resumida. Entonces, seguimos con esta situación alcista, casi nada de liberación de presión bajista. Pueden ver que todo esto fue lo que se le conoce como un rally. Un rally de, veamos, un rally de 19 días donde el precio ganó un 9% de valor, 1400 pips subidos en 19 días, sin contracciones reales. ¿Qué sucede? Que todo esto que estamos teniendo son movimientos son movimientos casi artificiales. ¿Por qué? Porque, como les comentábamos, están derivados de toda esta demanda que se está teniendo de los activos de refugio. ¿Qué sucede con toda esta presión entonces? Que como no está siendo natural, como está siendo inflada, y no nos referimos a inflada como de una manera maliciosa, como en algunas ocasiones se habla de que los gobiernos inflan los precios, no, solamente está siendo inflada artificialmente, entre comillas, porque hay mucho miedo en el mundo, sobre todo a las personas que quieren cuidar a su dinero. Entonces, ¿qué sucede tan pronto? Hay algunas señales de alivio en cuanto a la crisis. Pues pasan estas caídas. Eh, en este momento no tenemos las notas periodísticas, pero sí recuerdo muy bien que estas dos caídas que tenemos aquí son cuando se han dado noticias de que hay algún país que logra sobrellevar bien la crisis o cuando se lleva a cabo un paquete de alivio económico
o cuando hay alguna noticia de que estamos más cerca de algún tratamiento o de que hay señas de desaceleración de la pandemia. Todas estas caídas rápidas que vemos son cuando hemos visto alivios de este tipo, donde la crisis se ha visto como debilitada, por así llamarlo. Entonces, vaya, caídas muy, muy rápidas. No son los llamados flash crashes, como el que tuvimos a inicios del año pasado, que esos son otra razón totalmente que de hecho veremos en un video futuro en este canal. No son esos, son solamente estos como alivios de presión económica o de alivios de todos estos miedos de los inversionistas. Entonces tenemos una caída de 7,5% en solamente 6 días. La más dramática fue esta que tuvimos, como ya les comentábamos, de 15% en solamente 7 días. Pero ¿qué sucede? Que la pandemia sigue y por lo tanto el miedo sigue. Y encima de todo esto, perdón, teníamos que el oro ya venía en una tendencia alcista de por sí. Entonces, ¿qué sucede con esta última caída que fue la más grande que hemos visto en los últimos meses, años incluso? Que se alivia un poco el miedo, se vende el oro, comienza a caer el precio porque hay menos demanda, pero tan pronto se presenta que tal vez esta buena noticia que se había tenido no era tan buena como se decía, o que la pandemia sigue esparciéndose, o vemos incluso un empeoramiento de la situación, pues el oro comienza a recuperar valor. ¿Por qué? Porque genera más miedo y genera más gente buscando activo refugio. Entonces, hablando en términos macroeconómicos, hablando en términos de la directriz de la gráfica, es esta. En este momento no tenemos una tendencia clara porque todo está siendo manejado o todo está siendo alterado por la percepción del público sobre las crisis actuales, por la situación esta de que el oro es un activo refugio, lo cual ya lo hemos visto en videos anteriores, en alguno que otro directo, y tenemos un video dedicado solamente a este tema. ¿Ok? Entonces, por el momento, les recomendamos mantenerse alejados del oro en la medida de lo posible, porque ya les habíamos mencionado también que se está moviendo cantidades muy, muy grandes de pips, por lo que las cuentas están en riesgo, los spreads están muy altos. Solamente estamos siguiendo al oro desde lejos, ya que en estos momentos se está moviendo muy rápido, es muy susceptible a las noticias internacionales y estaremos en este clima al menos hasta que se resuelva o hasta que haya un poco más de estructuración en la gráfica, ¿de acuerdo? Así que esta es nuestra perspectiva para el oro por el momento. Reiteramos, solamente estamos observando desde lejos, al menos estos días, ¿de acuerdo? Después, la otra gráfica que queríamos revisar es EuroCAD. Y EuroCAD también es una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos teniendo aquí la cruza de dos monedas que han sido muy afectadas por las crisis de este año. El dólar canadiense a inicios del año se vio muy devaluado con la crisis petrolera porque, como sabemos, la economía de Canadá está muy ligada a los precios del petróleo porque su industria petrolera es muy grande. Entonces, como les comentábamos, a inicios de año, cuando se dio toda esta situación de la crisis petrolera, donde vimos al petróleo perder 40% de su valor en unos cuantos días, pues tuvimos toda esta subida del EuroCAD. ¿Por qué? Porque recordemos, estamos comparando al euro contra el dólar canadiense, por lo que si el dólar canadiense pierde valor, entonces la gráfica la veremos subir, porque hay que pagar más dólares canadienses por un solo euro. ¿Qué sucede después de esto? Toda esta, toda esta devaluación o toda la crisis petrolera se estanca. En realidad el precio del petróleo, después de que cayó a los $25, ya no continuó su caída, ya ha estado ahí entre 20, 25, de pronto llega a bajar un poco de $20, pero ya no ha seguido la caída, por lo que, como siempre les decimos, los mercados descuentan. Es decir, el mercado ya tiene en cuenta, ya tiene considerado que el precio del petróleo cayó, ya eso le restó el valor que le tenía que restar al dólar canadiense y en estos momentos ya nos encontramos en un momento más estable para el dólar canadiense, a menos que pase otra noticia muy importante con el petróleo o con alguna cosa referente a la economía canadiense. ¿Qué sucede? Que después de esto se presenta la pandemia, es decir, no ha habido un descanso casi que para el dólar canadiense. Lo diferente del dólar canadiense es que Canadá ha sido uno de estos países que ha manejado mejor la crisis de la pandemia, por lo que hemos visto una estabilidad muy alta en el dólar canadiense y un poco de volatilidad, ahora sí hablando del euro,
en el euro, vaya. Hemos estado viendo pequeñas caídas en el euro a través de todas las comparaciones, pero el caso de Eurocad es interesante. ¿Por qué? Porque si nos alejamos, vamos a pasar a gráfica de un día solamente para mostrar esto. La crisis petrolera nos dejó sobre una de las tendencias más importantes del dólar canadiense, que era esta tendencia de aquí. Y vean que nos determina esta subida que termina en la misma línea de tendencia. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que estamos en un momento de cambio para la paridad. Es decir, si ya estamos en un momento más estable donde Europa ya ha más o menos controlado la situación de la pandemia, el dólar canadiense ya no está en toda esta situación de la crisis petrolera y ha estado manejando bien la situación de la enfermedad, entonces ya estamos en una situación donde nosotros podemos analizar técnicamente la gráfica y determinar de ahí los posibles movimientos del precio. Entonces, lo que hemos estado viendo en estos últimos días es compresión. Vean que el tamaño de las velas ha estado decreciendo conforme avanzan los días. Tenemos una vela grande, tenemos de pronto colecciones de velas más pequeñas, se contrae el mercado, hasta que estamos en una situación donde tenemos una vela muy pequeña comparado al tamaño que teníamos de velas anteriormente. Esto ya hablando de una perspectiva de análisis técnico, ¿qué significa? Cambio de tendencia o decisión de tendencia. En este momento no estamos en ninguna tendencia, ya que si nos alejamos una vez más, podemos ver que tuvimos, sí, correctamente, esta subida después de lo que sucedió, de todo lo que sucedió, vaya. Pero en estos momentos nos encontramos en una tendencia o en un canal o en una zona de lateralidad, como ustedes le prefieran llamar, pero además de eso, estamos soportados por esta línea de tendencia. ¿Qué significa? Ya sumando todas las partes. Que si tenemos una ruptura a la baja con estructura, ya que ahorita nos acercaremos a temporalidades menores, veremos que se están formando estructuras interesantes, entonces podríamos ver una caída hasta, en primer término, tal vez a la EMA de 200 periodos, es decir, 1.49 más o menos, una caída de 300 pips. Ya saben que Eurocat no es una de las paridades que más se mueva, y si logra perforar esta tendencia, perdón, esta EMA de 200 periodos, entonces podríamos incluso ver una caída hacia la tendencia alcista más grande, que es la que tenemos marcada aquí, que inicia desde el año 2012, es una tendencia ya muy vieja. Podríamos ver una caída hasta ese punto de la tendencia. Ya estaríamos hablando de unos 650 pips, de un 4.4% de caída en la paridad. Y de no ser así, es decir, en caso de que tengamos un escenario alcista, entonces lo mismo, buscaríamos tener algún patrón en esta zona que nos indique una alza, y ya de ahí podríamos expandirnos perdón, ya de ahí podríamos expandirnos hacia otro terreno, que podría ser, en primer término, esta zona. El punto más alto del 2018 y el punto más alto de toda esta crisis, que más o menos coincide con los niveles de 1.600. Estaríamos hablando de, en unos cuantos días, semanas, perdón, estaríamos hablando de 700 pips, tal vez de una potencial subida, pero todo esto está por verse. Ya, como les decimos, la gráfica está en un punto donde va a tomar la decisión, y solamente estos son nuestros posibles escenarios en cuanto a subida o bajada. Ahora, como les comentábamos, si pasamos a una gráfica de 2 horas, podemos ver que estamos teniendo estructuras interesantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo al mercado extremadamente comprimido, y tenemos esta estructura con presión, la cual esperaríamos tener una ruptura para máximo el 15 de abril. Es decir, el 15 de abril posiblemente estaríamos viendo cuál es la siguiente dirección del EuroCAD. De ahí, la siguiente prueba, por así llamarlo, ya saben que todo esto va por pasos, es decir, no solamente por tener esta ruptura significa una subida o una bajada. Tendríamos que tener ya sea a la alza la ruptura de estos niveles, más o menos 1.54, y a la baja tendríamos que tener la ruptura de esta tendencia, la verde.
Pero ya, como les comentamos, esto está por verse. De momento estaremos observando esta estructura de compresión que se ha formado desde el 6 de abril y el 7 de abril la tendencia alcista. Y esperaremos la ruptura y les estaremos actualizando ya sea en algún video o también, como siempre, en el canal gratuito de Telegram. Solamente una nota extra. Mucha gente hablaba de las personas que nos han mandado mensajes o también hemos visto alguno que otro análisis en internet. Hablaban de este gap que se formó cuando toda esta situación del petróleo, que es un gap de alrededor de 150 pips. Parece ser que este gap está resuelto desde vamos a ver qué día fue. Desde marzo, desde el 20 de marzo del 2020. Parece ser que se resolvió aquí porque vean que los niveles más o menos coinciden. Recuerden que nada es totalmente acertado, es decir, de todo lo que hablamos aquí son zonas, no es al PIB correcto, sino que es un rango de precios. Así que parece ser que este gap se resolvió desde el 20 de marzo, por lo que los movimientos de a día de hoy ya no estarían afectados por la resistencia que podría darnos este gap. Así que no hay mucho de qué preocuparnos ahí. Muy bien. Así que pasemos ya a la última gráfica que queríamos analizar el día de hoy, que es GBP/USD, y a esta la vamos a dar ya una vista más rápida, ya que no hay mucho más que explicar. Ya con la información que hemos dado anteriormente, pues entonces tendremos aquí la misma referencia. ¿Por qué? Porque estas crisis, las dos que se han dado este año, son mundiales, todo el mundo ha sido afectado. Perdón. Así que tenemos esta caída inicial, fue en marzo, en este caso, pues fue por parte de la pandemia, fue una caída del valor de la libra, pero ahora lo que vemos aquí es muy interesante, ya que caída nos sirvió para romper la tendencia alcista en la que estábamos. Vean que el día 10 de marzo tuvimos esta caída tan enorme que si la medimos es una caída de 1770 pips de una tendencia que tenemos desarrollada desde el 2016, por lo que es una tendencia importante. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el pullback de esta caída tan importante. Si la medimos, no hace falta medirla, pero coincidirá con el 50% de Fibonacci, 61.8, el 50% está en esta zona de, de pullback, ¿vaya? Por lo que estamos en términos de porcentaje en una zona de alta resistencia para el pullback. Si bajamos a otra temporalidad como 120 minutos, es decir, 2 horas, podemos ver que estamos teniendo compresión muy importante. Estamos viendo un canal lateral muy desarrollado que tenemos desde el 27 de marzo. Si incluso bajamos un poco más, a 1 hora, podemos verlo más claro. Podemos ver que tenemos esta tendencia bajista. Bueno, un canal lateral, pero sí tiene una inclinación bajista ligera, donde tenemos estos 3 puntos de anclaje, porque esta es una zona de resistencia importante, y tenemos esta estructura alcista, marcada aquí, la cual nos va a determinar el siguiente paso de la gráfica. En este momento, realmente sí creemos que el siguiente paso de la gráfica será bajista, por lo que solamente les daremos este escenario. Si resulta siendo alcista, pues entonces habrá que reanalizar, pero de todas maneras tendremos algún escenario listo para si el rompimiento es alcista. ¿Qué sucede aquí? Tenemos una posible caída inicial. Ya saben que a nosotros siempre nos gusta tener como primer objetivo del precio el rompimiento o más bien que llegue al punto donde inicia la tendencia. Entonces, vamos al punto donde inicia la tendencia. Tenemos una posible caída de 935 pips desde el punto en el que nos encontramos el día de hoy. En términos de porcentaje, estamos hablando de una caída de alrededor del 7.5%. Y si pasamos por último a la gráfica de 4 horas, podemos ver que estamos en esta parte muy importante donde vemos mucha acumulación del precio y además vemos una coincidencia exacta con la EMA de 200 periodos, por lo que tenemos una presión bajista importante. ¿Qué esperamos? Esperamos como siempre un desarrollo más grande del precio y después una caída. Le podríamos decir que en estos momentos estamos viendo tal vez un 70% de probabilidad de que sea una caída. Todavía hace falta esperar a las siguientes estructuras, pero estaremos viendo la resolución de esta estructura realmente pronto, dentro de un día,
La semana de trading ya está a punto de acabar, así que si estuviéramos listos para tomar alguna operación, probablemente la estaríamos tomando la siguiente semana. Ya saben, nosotros siempre esperaríamos primero tener la ruptura, después el retesteo y la confirmación para antes de entrar a una operación. Así que estos son los escenarios, esto es lo que hemos estado viendo en las gráficas durante estos últimos días, estas semanas, las estructuras que se han formado. Esperamos que les sea de mucha utilidad, que puedan ustedes implementar estos análisis a sus trades, que les ayude también como a tener una diferente perspectiva, si es que no es lo mismo que ustedes están viendo, que hayan podido aprender un poco de lo que es el proceso de analizar las gráficas. Y pues nos estaremos viendo aquí el día viernes como mínimo para otro video. Como les comentamos, estamos ya trabajando en nuevos videos. Tenemos dos videos trabajando que son consejos y el video que ya les habíamos prometido de el Euro CHF, de la caída del 2015 y explicar por qué sucedió y cuáles fueron las afectaciones. Esta caída de aquí. También estén muy al pendientes de ese video, ya que está muy interesante. Es una de estas cosas que pasan muy pocas veces en los mercados. Así que estén muy al pendientes del canal. Les recomendamos suscribirse si es que no se quieren perder el contenido que estamos preparando para ustedes. Aún no tenemos una fecha exacta para cuando este video de el Euro CHF o el video de los consejos será publicado, ya que estos videos los estamos haciendo distintos. Actualmente los videos que nosotros publicamos aquí son sencillos de hacer, es decir, un poco de grabamos, un poco de preparación del video, hacemos la edición del audio, hacemos los cortes necesarios, pero en realidad son sencillos. Lo que estamos trabajando con estos dos videos que tenemos en preparación, el del EuroCHF y el de los consejos, son un proceso un poco más complejo, con video de stock, con un soundtrack un poco más pensado, con guión, por lo que, pues bueno, son un poco proyectos más largos en los que aún estamos trabajando. Estamos resolviendo aún cómo serán, digamos, terminados, pero estén muy al pendientes, por eso les recomendamos suscribirse. Y si ustedes quieren, pueden activar la campana de notificaciones para que en cuanto sean estos videos publicados, entonces les avise el sistema de YouTube. Muchas gracias a todos los que están aquí. Les repetimos, esperamos que esto sea de mucha ayuda para ustedes y nos vemos en el siguiente video.